Bueno, la idea ahora es, me imagino que se habrán generado muchas preguntas a lo largo de las charlas. También sé que es difícil romper el hielo, entonces voy a empezar haciendo una pregunta yo, una pregunta sencilla, pero les pido que por favor aprovechemos que tenemos estos cuatro grandes aquí para poder hacer todo tipo de preguntas. Creo que digamos, como en la parte incluso observacional, hemos procurado traer gente como es el caso de Alberto y Alicia, que están muy familiarizados y muy involucrados incluso en las misiones experimentales que están tratando de ver en los próximos años, mucho de lo que han contado. Bueno, creo que también se puede preguntar sobre eso, sobre los planes que tenemos, las perspectivas, etcétera. Yo quería empezar por algo muy obvio, y mientras se preparan para levantar la mano, con Alberto, ¿no? Porque bueno, es la pregunta obvia que se la quito a alguno que le iba a hacer, que es bueno, lo de las franjas, cuando mostraste el mapa de polarización de la galaxia, estaba el hemisferio sur, que no se puede ver desde el norte, claro, y luego estaba esta franja bastante significativa, que mencionaste que era una parte contaminada por los satélites y que no podemos entonces, la ciencia no puede observar la emisión, este tipo de emisión en esa galaxia por culpa de, me gustaría que ampliarse un poco. Esa franja concreto, bueno, en el caso del experimento Quijote, trabaja entre 10-20 gigahercios y bueno, le sonarán esas frecuencias porque son frecuencias muy cercanas a las de televisión. Los satélites de televisión son satélites geoestacionarios, los vemos siempre en la misma posición en el cielo, en la misma posición aparente, y eso hace que en esa dirección en concreto no podamos hacer observaciones. Entonces, en el caso de Quijote, en esa banda de frecuencias no podemos ver, pues porque hay satélites de televisión que están emitiendo. Es una pena, pero bueno, podemos observar fuera. El problema es que se ha complicado recientemente con las megaconstelaciones de satélites que, bueno, ya no son satélites geoestacionarios, se están moviendo por todos lados. Pues habrán escuchado hablar de Starlink, OneWeb, este tipo de constelaciones que pueden ser un problema muy serio para la radioastronomía desde Tierra. O sea, ese problema que vemos en una banda ahora mismo está extendido a todo el cielo. O sea que podemos llegar, digamos, que entre la contaminación lumínica en las ciudades y los satélites, en el futuro tener una civilización que no pueda ver el cielo, básicamente. Efectivamente. De hecho, incluso en astronomía óptica, esos satélites ya los podemos ver. Si nos vamos a una zona oscura, lejos de las ciudades, hay veces que llaman la atención, son como trenes de lucecitas que van pasando, que se pueden detectar a simple vista y que son un problema para la astronomía óptica y para la astronomía de radio. Bueno, habrá que buscar formas de mitigar eso porque, bueno, realmente suponen un problema para toda esta ciencia que estamos hablando de hacer en las próximas décadas. Bueno, ahí, bien, ya empiezan a animarse las manos. Hay micrófonos, espera un segundito por favor en ambos lados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por las explicaciones, que he disfrutado y me ha encantado venir. No sé si podría hacer dos preguntitas breves o solo una. En principio, a ver, Vale. veamos si son breves. Bueno, la primera sería para la doctora Alicia Sintes, sobre el experimento LIGO. ¿Se podría decir que la clave del experimento realmente es c, la constante de la velocidad de la luz? Porque si no, también cambiaría, ¿no? Al pasar la onda gravitacional, todas las dimensiones se ven afectadas y tiene que haber algo que no cambie para que se revele en la interferometría pues, esa diferencia, ¿no? Pregunto si C es realmente lo que nos permite que el experimento funcione. La siguiente pregunta es para Gastón Giribet, ya que los agujeros negros acumulan toda la luz que llega a ellos. ¿Podríamos decir que a lo largo del tiempo acumulan luz en su interior y que su interior se puede decir que es muy brillante? Esas son mis Vamos preguntas. en orden, Gracias. empezamos con Alicia. Bueno, creo que la pregunta ha sido más casi filosófica aquí. Lo que puedo decir es que estos instrumentos, estos interferómetros, para observar ondas gravitacionales, van a observar esas ondas gravitacionales, independientemente de que la teoría de la relatividad general sea válida o no.
En muchos casos de observaciones que hacemos no solo testeamos o intentamos comprobar o observar fenómenos como os lo explico la realidad general, pero si también testeamos teorías alternativas. Y en teorías alternativas a veces son Brans-Dicke o a veces simplemente hacemos pequeñas modificaciones a la realidad general. Cosas como si el gravitón también tiene masa, es decir, si hay una dispersión e intentamos poner cuotas. En estos momentos las cuotas que tenemos, no las tengo conmigo, no me sé los números, es que la masa el fotón es compatible con 0 y por tanto la velocidad de la C es AC, es decir, las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Bueno, Gastón. Sí, para entender un poco la dinámica de la luz que queda, en efecto, lo que decís es cierto, la luz que entra al agujero, cualquier luz entra al agujero negro. Ahora, ¿qué es un objeto brillante? Un objeto brillante es un objeto que me entrega luz a mí, es brillante para mí, ¿no? La palabra brillante uno puede generalizar la idea si quiere, pero y en efecto esto no ocurriría, ¿no? La luz que entra en un agujero negro queda atrapada en su interior y más aún, está condenado a terminar en su centro, que era lo que Alejandra contó que se llama la singularidad. Pero hay que entender bien qué sería la singularidad de un agujero negro. Cuando yo cruzo el horizonte de eventos, o la luz lo hace, cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos, la deformación del espacio-tiempo es tan grande en esa superficie del agujero negro que lo que pasa a ser, lo que era espacio afuera, pasa a ser tiempo y viceversa. Entonces, acercarse al centro de un agujero negro, lo que desde afuera uno pensaría como acercarse al centro de un agujero negro, desde adentro del agujero negro es esperar por ese centro. Que sería esperar un tiempo futuro que llega al cabo de unos segundos, 11 segundos más o menos, y que en un momento se acaba. La luz que entra en un agujero negro está condenada a terminar en la singularidad. Nunca más sale, ni siquiera puede iluminar a alguien que entró al agujero negro más tarde que esa luz. Así que en efecto, toda luz adentro del agujero negro nunca ilumina nada. Todo termina en la singularidad. Está condenada a desaparecer para siempre de nuestro universo. Bueno, con este mensaje esperanzador para el fin de semana, digámoslo para llevar tranquilidad al público, que el agujero negro más cercano conocido está creo que a 6.000 años luz, ¿no? O sea, Bueno, hay especulaciones con que hay uno más cercano, a 1500 años luz. ¿cómo se ve que es San Telmo? Más manos, hay una, bueno, si hay manos, me he dado cuenta que un miope para coordinar es malo pero bueno. Sí, una pregunta, o varias preguntas. No está el micrófono funcionando, creo. Para todos los intervinientes, ¿por qué no se cita el James Webb con las nuevas observaciones realizadas? Y al hilo de esto, los cosmólogos o astrofísicos disidentes, con la teoría estándar cosmológica, con eso que citó el profesor al final, de los micro agujeros negros o agujeros originados en la nube de hidrógeno, en el colapso de la nube de hidrógeno, menos 300.000 años. Por lo tanto, otra cuestión en cuanto a las ondas gravitacionales me parece interesantísimo porque permite ir al corazón del Big Bang cuando toda la cosmología o la astrofísica ecuacionalmente se origina a partir de los 300.000 años. Por tanto, la pregunta es, cosmólogos disidentes con las observaciones de James Webb, disidentes especulativos, astrónomos o cosmólogos especulativos e incluso fantasiosos, pienso yo, y luego el reconocimiento de ir al corazón del Big Bang a través de los avances de las ondas gravitacionales. Gracias. Bueno, quien quiera puede recoger. O sea, la pregunta básicamente con el James Webb hace referencia a que las primeras observaciones que mostraron galaxias muy masivas y muy jóvenes. La capacidad de James... ¿Empiezo yo? Quien quiera, sí. O sea, la capacidad de James Webb era... O sea, el hecho de observar el infrarrojo básicamente nos permite observar los primeros objetos que se forman en el universo. Gastón comentó
también en relación a esto. La cuestión era que efectivamente las primeras galaxias, cuando se empezó a datar la edad que tenían las primeras galaxias, pues empezaron a aparecer una serie de contradicciones con el modelo estándar. Hay algunas que se han, digamos, establecido, porque a lo largo de observaciones sucesivas han ido mostrando que algunas de esas galaxias no eran tan antiguas, o sea, no estaban en un universo tan primitivo como se pensaba al principio, porque bueno, se hicieron con unas primeras observaciones del James Webb y luego observaciones refinadas pues han evolucionado. Han precisado, digamos, mejor la medida de la edad de esos objetos, pero efectivamente esas son, hay algunos de ellos que aún compatibles con el modelo, pues lo ponen en riesgo porque da la sensación de que hay demasiado poco tiempo desde el Big Bang, desde esos 13.800 millones de años, hasta el momento que están esos objetos formados con agujeros negros ya muy masivos. Yo quiero comentar algo, porque es que justo estuvimos comentando esta semana en Coffee Break. Hubo un trabajo la semana pasada que muestra que de estas galaxias aparentemente que tienen muchas estrellas, que sería difíciles de explicar. Por supuesto que siempre podemos pensar que no comprendemos del todo el mecanismo de formación estelar. Hay que tener en cuenta que la formación estelar en ese contexto es muy diferente a como es ahora. O sea, el entorno, la atmósfera, digamos, en la cual se formaron esas primeras estrellas es muy diferente. Pero lo que hizo un equipo de investigadores la semana pasada, lo publicaron, es tomar las galaxias más brillantes, aparentemente, y estudiar con más detenimiento la luz de esas galaxias, y encontraron evidencias bastante fuertes de que probablemente son galaxias que tienen un agujero negro activo en su interior, y que mucha de la luminosidad no es estrellas que están emitiendo, sino provocadas por el agujero negro que está en el centro. Entonces, lo que hicieron fue primero mostrar que ese tipo de galaxias que tienen ese patrón de emisión, si uno las quita al análisis, todo se ajusta bien a lo que uno esperaría de los tiempos del modelo cosmológico. Claro, uno podría decir, bueno, sí, si quitas las galaxias problemáticas, sí, pero es que las quitan por un buen motivo, porque estas galaxias tienen esta evidencia de emisión, la forma en la que emite la luz estas galaxias es compatible con un agujero negro supermasivo activo, o sea, son galaxias de núcleo activo. Y sí, y galaxia de núcleo activo acretando en lo que se conoce como una tasa de Super Eddington, que es más rápido de lo que cuando habíamos sido un poco conservadores antes al pensar que había entender cuán rápido un agujero negro acretaba materia y iba creciendo. Hay mucha evidencia de los últimos años de que los agujeros negros crecen más rápido de lo que habíamos considerado antes y bueno, está compatible con esto. Acerca de la especulación, de los, en general, cuestiones alternativas, ¿no? Hay que tener cuidado con lo alternativo, con la medicina alternativa, el rock alternativo, o la ciencia alternativa. Está buenísimo que haya ciencia alternativa, es como se hace, pero bueno, es ciencia. Entonces uno puede tener teorías muy especulativas, pero hay algunas que están descartadas. Esto no es un problema. Ya explicó Lakatos que hay verdaderos descubrimientos científicos que nacen refutados. Luego hay que explicar el mecanismo por el cual en realidad no estaban bien refutados. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay muchas dentro de estos se abren algunos interrogantes, son interesantes. Hay cosas que parecen poner, no en contradicción, pero al menos en tensión al modelo estándar cosmológico, nuevas observaciones, pero como explicó bien José Alberto, hay que mirar de vuelta esas observaciones y darse cuenta que no era tan así como creíamos. Y bueno, y hay que tener cuidado porque muchas de estas cosas alternativas que andan dando vuelta por ahí están refutadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero hacer esta nota de cautela acerca de que hay muchas teorías publicadas, incluso dando vueltas por ahí, y que son tentadoras por el... Hay que tener cuidado cuando algo es tentador solo por ser alternativo, ¿no? Hay cosas que son alternativas y tentadoras, y hay cosas que son tentadoras solo por ser alternativas. Y hay muchas teorías que están mal y están refutadas por el modelo cosmológico, observaciones concretas. Pero bueno. Sí, yo respecto a las observaciones, un último comentario que quería hacer, que también es importante para entender, para que el público entienda por qué las observaciones hay que repetirlas, porque si no también alguien se puede quedar con la impresión de,
uy, esa observación le va mal a la teoría y entonces la repiten para tratar. No, no es así. Los instrumentos de este tipo como el James Webb, que tiene una serie de instrumentos que miden una serie de cosas concretas. O sea, si uno cuando está observando algo se da cuenta que hay algo interesante y dice, uy, sería bueno mirar tal otra cosa, pero el instrumento no está ahí. Es un telescopio que está a 1,5 millones de kilómetros encima de la Tierra, no se puede mandar a llamar a Amazon para que manden a alguien ahí a poner nada. O sea, lo que está ahí es lo que se puede medir y las horas de observación están ya asignadas para el próximo año, o para muchos meses de antelación, para distinta gente que está haciendo ciencia allí. Entonces, puede aparecer una noticia, por ejemplo esto, se observa, para poder medir la distancia de la antigüedad de una galaxia, hay que medir bien el patrón de luz que emite y bien cómo está corrida al rojo, como contó José Alberto, pero no fue así como se midió la antigüedad de esas primeras galaxias que salieron a la prensa, porque obviamente al periodismo le encanta cualquier cosa que parezca que se van a refutar todas las teorías científicas, sino que se midió de manera indirecta esto. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, que mídanlo bien, ya, pero es que el turno para medirlo bien lo tiene el equipo, no sé, en mayo de 2025, suponte, y no se puede, salvo que hay una dirección en todos estos experimentos que puede tomar la decisión de medir de otra cosa porque es muy interesante y muy urgente, pero es muy difícil que alguien tome esa decisión. Tiene que ser muy obviamente interesante y urgente. Entonces, por eso, en mediciones posteriores, en las que se miden otras cosas, van complementando esta medición indirecta inicial y corrigiendo esta primera impresión que hubo de que estas galaxias estaban mucho más, eran mucho más tempranas que lo que realmente parece que son. Si me permites aquí, te puedo hacer un comentario de que sí, una forma de observar es observar en espectro electromagnético, es lo que dices, había tiempo de observación para hacer una cosa, para otra. En el campo de ondas gravitacionales es completamente distinto. Tú tienes un instrumento que mide y mide todo a la vez. Y es luego con software que tú te dedicas a estudiar o una cosa u otra. Es una mentalidad completamente distinta. Para nosotros nuestro instrumento es más como un micrófono al que le llega todo. Claro, y luego ya te arreglas. Claro, los telescopios hay que apuntarlos en alguna dirección. Exactamente. Y para colmo el James Webb tiene que apuntar siempre en la dirección contraria al Sol, entonces tampoco uno puede girarlo en la dirección que se le ocurra. Bueno, no sé si quieren comentar algo más por aquí. ¿Nada? Uf, tremendo, ahí 200 manos. Bueno, ahí atrás. Se puso. Bueno, así ahora. Vale, primero dar las gracias a los ponentes, las 4 charlas súper interesantes. Mi pregunta iba dirigida a Alejandra sobre la gravedad cuántica. Desde el punto de vista de la física teórica, la gravedad cuántica pues, es súper elegante y es una idea preciosa, pero en contraposición a todos los otros temas que se han hablado, no conozco yo a día de hoy evidencia experimental que refuerce la teoría de la gravedad cuántica, y en esa misma línea mi pregunta era ¿qué evidencia experimental o qué tendría que pasar el día de mañana para que de repente dijésemos la gravedad cuántica no es una teoría, no es una hipótesis, sino es un hecho? Gracias por la pregunta. No, es una muy buena pregunta. Creo que a mí personalmente me tomaría mucho tiempo. Tendría que hacer algo, por ejemplo, en el contexto de ondas gravitacionales. No, es que no me lo puedo imaginar. De cierta manera, claro, es un poco la trampa del área en la cual trabajo, porque el problema es que la fuerza gravitatoria es muy débil, de cierta manera. Por eso también cuesta mucho hacer estos experimentos de ondas gravitacionales. Y en ese sentido también explorar el mundo cuántico con la propiedad de que la gravedad es tan débil, en la tecnología que tenemos hoy cuesta muchísimo. Pero yo creo que la frontera en donde en verdad vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando son, por ejemplo, en el experimento que José Alberto estaba explicando acerca, en la última parte, acerca de estos B-modes, que mencionó el experimento controversial de Weiser, pero que ahora Quijote va a hacer un mucho mejor trabajo.
o en explorar las ondas gravitacionales. Creo que esa es la frontera en donde realmente vamos a ver cuál sería una primera ventana al mundo cuántico. Y yo soy una optimista. Como Quijote yo sueño con los molinos y vienen. Si no, voy a tener que reconsiderar toda mi carrera de física teórica. Se me haría algo muy extraño que estos dos conceptos simplemente siempre estén separados. La experiencia que tenemos de cómo funciona la naturaleza, de cómo pensamos acerca de la matemática, cómo pensamos en las descripciones, todo nos indica de que no deberíamos ser capaces de unir estos conceptos. Es una lástima que no es fácil experimentalmente, pero eso a su vez es lo que crea, desde mi punto de vista, la ambición y el sueño de que hay mucho más que descubrir. Y la física, la ciencia no tiene fronteras. Así que hay que ser pacientes nomás. La paciencia es algo importante y tener la capacidad de imaginación y descubrimiento. Pero sí, lo siento que no te puedo dar algo preciso, pero implícitamente en cada uno de los pedazos de las dos primeras presentaciones, si llegamos a esa frontera en 20 años más, creo que vamos a poder responder tu pregunta de una forma mucho más precisa. No sé quién tiene el micrófono, por aquí. Bueno, de un profano, si el universo se está expandiendo, ¿hasta dónde se expande? ¿Y cuál es la velocidad límite? ¿Cuál es la? La velocidad límite, creo que... No, ¿hasta dónde? Sí, hasta dónde se expande, pero la segunda pregunta es cuál es la velocidad. Porque tiene que haber algo en 3D. ¿Hacia dónde se expande y cuál sería la velocidad? O si se puede suponer una velocidad final o no. Porque una velocidad incrementándose, pues, ¿hacia dónde? Normalmente intenté incidir en eso, lo que pasa es que iba un poco deprisa al principio. Esta visión de que vemos que las galaxias se alejan de nosotros, la interpretación que tenemos, o sea, la única forma de entender esto es que todo se aleja de todo. O sea, no hay un centro de expansión. O sea, cuando entiendo que estas preguntas uno se las suele imaginar cuando hay este concepto de borde, cuando uno se imagina un centro desde el que se está alejando todo. No es como funciona así el universo a gran escala. Como funciona es que todo se está alejando de todo. Cualquier observador en cualquier parte del universo está viendo es esencialmente la misma película, que todo se está alejando de él. Entonces, cualquier observador podría decirse que es el centro del universo. Pero la pregunta tiene una posibilidad de respuesta observacional en base a esos mapas que estaba mostrando el fondo cósmico de microondas. Y es que el hecho de que nosotros veamos el fondo cósmico de microondas tan uniforme significa que, bueno, que esta idea de universo homogéneo isótropo, que en el fondo, que es lo que subyace a la idea de que todo se aleja de todo, al menos se tiene que cumplir en todo nuestro universo observable, entendiendo como universo observable todo lo que podemos ver desde hace 13.800 millones de años. Y probablemente más allá va a seguir siendo uniforme, pues porque si no empezaríamos a ver de alguna manera pistas en esa distribución. La respuesta sería que, bueno, con lo que sabemos ahora, en esos tamaños de 13.800 millones de años, lo más lejos que podemos llegar a ver, ¿no? Lo que ha estado viajando, una partícula de luz que nos llegue ahora, desde casi el origen del tiempo, ha estado viajando 13.800 millones de años. En esa escala no hay un centro y vemos una homogeneidad enorme. Más allá de eso, pues depende de cómo sea el modelo. La respuesta observacional sería, esperemos, tengamos paciencia y veamos si en el futuro pues hay cambios. Pero digamos que toda esta
explicaciones, quizá me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, estas explicaciones están relacionadas con el hecho de, con el concepto de universo observable, ¿de acuerdo? Que hay un tamaño máximo que podemos observar y dentro de ese tamaño máximo no hay un centro. Todo lo que hay dentro de esa esfera, todo ve que se aleja de todo. ¿Puedo agregar algo de la velocidad de expansión que creo que preguntaste, ¿no? Dale. Quiero decir dos cosas. Primero, dar una idea de cuando decimos que algo se expande, cuán rápido se expande. La segunda pregunta iba a la velocidad de expansión. Nosotros, para que tener una idea de cómo se expande el universo, uno se va a 70 megaparsec, que quiere decir megaparsec. Un megaparsec es 1 millón multiplicado, son 3 millones de años luz, o sea, 3 millones de veces la distancia que la luz recorre. O sea, la distancia que la luz recorre en 3 millones de años es un megaparsec. Uno se va a 70 megaparsec y el universo ahí se está alejando de nosotros, ese punto se está alejando de nosotros a un kilómetro por segundo. O sea, uno se va a 70 megaparsec, o sea, 70 por 3 millones de años luz, y ese punto se está alejando de nosotros a 1 kilómetro por segundo. No, diste vuelta todo. Creo que lo diste vuelta. 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Claro, o sea, te vas a 70 1 megaparsec. kilómetros por segundo por megaparsec. Significa, uno se va a 70 megaparsec. No, a 1 megaparsec. Bueno, yo lo voy a decir al revés. Voy a 70 por 1 es lo mismo que 1 por 70. José lo voy a decir como le diría José, como digo yo. José diría, uno se va a 1 megaparsec y ahí las cosas se están alejando a 70 kilómetros por segundo de uno. Yo lo digo, uno se va a 70 megaparsec. 70 por 70. Tiene razón. Uno se va a un megaparsec, tiene razón José. Se va a 1 megaparsec, que son más o menos 3 millones de años luz, y ese punto se está alejando de nosotros a 70 kilómetros por segundo, ¿no? Pero claro, fíjate que lo tengo que decir de esta manera rebuscada, ¿a dónde me voy? Porque si me voy más lejos, ese punto se está alejando más rápido respecto a nosotros. Y más lejos, más rápido. Entonces uno hace lo que se llama una escala cósmica, que es la cadencia con la que aumenta la velocidad respecto al punto que estás mirando. Porque puntos más lejanos se alejan a una velocidad distinta. Y así es como la gente, en 1998, se dio cuenta que el universo se va acelerando, no solamente expandiendo. Entonces, no sabemos si va a seguir expandiéndose por siempre o no, eso depende de la naturaleza de esa energía oscura que no entendemos muy bien, pero supongamos que sí, supongamos que seguirá expandiéndose con este contenido de energía oscura. Entonces, si es así, el universo se dice que es asintóticamente de Sitter. ¿Qué significa eso? Que se va a seguir licuando toda la materia que no sea energía oscura y en el tiempo remoto futuro será solamente inundado por esta energía oscura. Si es así, aparece lo que se conoce como un horizonte cosmológico, que es la distancia a la cual en este momento los observadores están adquiriendo respecto a nosotros una velocidad de la luz, una velocidad mayor que la de la luz. Se desconecta causalmente de nosotros. De igual manera como los interiores de los agujeros negros quedan desconectados de nosotros. En un universo que se acelera, hay una región, una bóveda en torno a nosotros, que es la región en la cual está tan lejos que el universo mismo se está alejando en ese punto respecto a nosotros a la velocidad de la luz, y entonces lo que queda más allá se desconecta causalmente. Eso se llama horizonte cosmológico. Y eso queda a 1, o sea, un 2 multiplicado, bueno, un 2 seguidos de 26 ceros en metros. Pero bueno, no sabemos si el universo, si la energía oscura es constante o no, entonces nos es difícil especular sobre eso. Pero bueno, hice una ensalada de números. Pero yo solo agregaría que hasta donde entendemos hoy, porque tu pregunta fue, y es una pregunta muy común, ¿hacia dónde se expande el universo? O sea, yo quiero ir a la frontera a ver y dar un paso más. ¿Qué hay más allá? El punto de lo que te dijo José Alberto es que si te vas a la frontera del universo, ves lo mismo que desde acá. Entonces, es como el horizonte geográfico. O sea, estás con el barco y decís, voy a ir al horizonte. Y te vas con el barco al horizonte y sigue habiendo un horizonte, el horizonte se mueve con vos, contigo. El universo entendemos que es infinito, hoy. Es que lo veo él y hablo en argentino, perdón.
Bueno, no sé de las preguntas. Hola. Yo tengo dos preguntas rápidas. La primera es para Alicia Sintes, sobre ondas gravitacionales. En el caso de que hubiese dos ondas gravitacionales simultáneas, pero de distintos emisores, ¿podría haber una construcción armónica o una destrucción? ¿Y cómo los LIGO podrían medir esa simultaneidad de onda? Y la segunda es para Alejandra Castro. ¿Por qué se ha cogido un modelo bidimensional para estudiar la gravedad cuántica en vez de un modelo tridimensional? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, en estos momentos con LIGO, que empezamos con 1, luego 2, luego 3, luego 10, luego 90 detecciones, ahora un centenar más, bueno, estamos en una tasa de pocos eventos, de las ondas que llegamos aquí. Entonces, tu pregunta sería, en un principio, irrelevante, en un principio. Pero luego ocurre de que, yo he mencionado que futuros detectores, Einstein Telescope, Cosmic Explorer, LISA, verán millones de señales al año, millones. Y esas señales, también porque serán más sensibles en tierra, más baja frecuencia, van a ser de más larga duración. Y las señales en LISA son de años de duración. Entonces ahí tendremos el problema de que estaremos dominados por señal. El estar dominados por señal, bueno, aún no hay mucho problema, porque muchas de estas señales estarán confinadas de distintas bandas de frecuencias. Entonces, que estén separadas en frecuencias, sí, me da igual, pero si una está a pocos hercios, a otra a kilohercios y a otra está a 10 a la menos no sé qué, pues las tengo separadas. Si aún así las tengo muy parecidas en frecuencia, muy juntas en frecuencias, puede que aún las pueda distinguir porque me vienen de distintas posiciones del cielo y por tanto su evolución tiempo-frecuencia es distinta. Es decir, puedo hacer bastantes cosas para que no interfieran exactamente una con otras. Pero, por ejemplo, un caso muy conocido desde hace mucho tiempo para la futura misión espacial LISA es que LISA podrá ver esos agujeros negros supermasivos que se funden en los confines del universo. Pero también será sensible a cuando, no agujeros negros, sino sistemas binarios simplemente están orbitando, expirando uno alrededor de otro. Y de esto tenemos demasiados en nuestra galaxia, en la banda de frecuencia de LISA. Tenemos binarias de enanas blancas, tenemos binarias de estrellas de enanas marrones, etc. Tenemos tantas que lo que vamos a ver o lo que LISA va a ver en una banda de frecuencia de LISA es que está dominado de señal, de una superposición excesiva de estas señales. Algunas de ellas las podremos deducir o separar porque serán muy intensas y las podremos sustraer. Pero es lo que tendremos, tenemos un fondo, un foreground de demasiada señal, que nos permitirá obtener mucha información de la suma de todas ellas. También va a poner una dificultad que en todos nuestros rangos de frecuencias que estamos dominados por demasiada señal, y también sabemos que en Tierra, en la banda de Tierra, hemos tenido la gran suerte de ver tantas fusiones de agujeros negros, más de los que nos habríamos esperado inicialmente, que también estamos prediciendo que vamos a tener en los próximos años un foreground de binarias de agujeros negros o incluso binarias de agujeros negros con estrellas de neutrones o de estrellas de neutrones con estrellas de neutrones. Que será precioso, pero que lamentablemente esto nos va a dificultar el ver otro fondo, que también viene de la superposición, el cosmológico. Ese que nos habría dado información sobre ese universo primitivo. Entonces es muy importante también observar a muchas bandas con muchos instrumentos, porque en cada uno de esos instrumentos o maneras de observar hay pequeñas regiones que sí tal vez podamos tener acceso al fondo cosmológico en diferentes bandas, y es el de tener información en diferentes bandas de frecuencia que nos puede aportar más información sobre cuál es ese espectro y a qué teoría pues se ajusta más. Okay.
Quería clarificar la pregunta. Si lo que me estabas preguntando era por qué pensamos acerca de la gravedad en forma holográfica o por qué, creo que dijiste el número 3 y 2. Si era ok. La segunda parte, ¿por qué 3 y 2? ¿Esa era la pregunta? Sí. Ok. Es simplemente porque mis capacidades artísticas son limitadas. Se me hace fácil dibujar, así como para visualizar qué es lo que está ocurriendo, si hago la analogía entre un volumen y una superficie. Pero en verdad el principio se aplica a cualquier número de dimensiones de espacio-tiempo que tenga. Y los ejemplos, de hecho los ejemplos más robustos y más precisos que salen de cuerda, de hecho son en dimensiones más altas, son cuando tienes 4 dimensiones espaciales y una dimensión de tiempo y cómo está relacionado a una teoría de campos que está en 3 dimensiones espaciales y una de tiempo. Pero me cuesta, no sé cómo dibujar, se me hace un poco difícil hacer ese dibujo. Así que simplemente para hacer la ilustración estaba hablando de volúmenes y superficies para que se entienda el concepto. Pero la propuesta no está limitada a ningún número de dimensiones. Más. No sé dónde está el micrófono. Un segundito. Yo quería hacer una pregunta sobre las ondas gravitacionales con la expansión del universo y es cuánto y cómo afecta la expansión del universo a las ondas gravitacionales que tienen que llegarnos desde muy lejos y si eso en algún futuro puede hacernos saber algo sobre la energía oscura. Pues evidentemente la expansión del universo afecta a esa onda gravitacional y una cosa son los parámetros físicos de los cuerpos que emiten esas ondas gravitacionales y la otra cosa son los parámetros con los que lo observamos. Eso es un efecto conocido y evidentemente cuando miramos no a Redshift 0.8, pero a partir de Redshift 1, eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso será fundamental para detectores futuros o para cuando nos vamos a masas mayores o a distancias superiores. Eso realmente se tiene en cuenta. Y no solo se tiene en cuenta, sino cuando muy rápidamente he dicho, con un evento en que hemos tenido contrapartida electromagnética hemos hecho cosmología, ocurre que con ondas gravitacionales nosotros podemos medir de forma muy precisa la distancia lumínica. En cambio, nuestros compañeros electromagnéticos pueden medir de forma muy precisa la velocidad, el corrimiento al rojo. Y esas dos cantidades, bueno, pues están relacionadas de la forma más sencilla o más compleja como quieras. Y cuando se hacen los ajustes, ahí interfieren parámetros sobre la densidad de materia oscura, la densidad de energía oscura, etc. Entonces no solo se puede ajustar la constante de Hubble, sino otros parámetros y también si la energía oscura tiene una cierta variación con el tiempo, etc. Se puede hacer con ondas gravitacionales, se podrá hacer más en un futuro, pero estudios similares a día de hoy y en los próximos años se puede hacer de forma también mucho más precisa con otros instrumentos. Es decir, ondas gravitacionales tienen el potencial hoy de hacer cosmología, pero no es la manera. Bueno, tiene su gracia porque las ondas gravitacionales hay como sirenas estándares, como son las binarias, las fusiones de binarias, y por tanto no tienes por qué irte a basarte con supernovas y demás. Y es una forma totalmente independiente de hacer medidas cosmológicas, pero digamos que nuestras medidas no son a día de hoy lo suficientemente precisas como lo pueden ser otros instrumentos. Si puedo comentar en relación a las ondas gravitacionales del Big Bang y estas que intentamos ver en el fondo cósmico de microondas, efectivamente esa onda de lo que yo hablaba es que ese fondo estocástico de ondas gravitacionales que se generó en la inflación estaría presente en el universo a los 380.000 años de edad cuando se formó el fondo cósmico de microondas. En esa edad hay una escala característica que es
la distancia máxima que ha podido viajar la luz desde el inicio del tiempo, el horizonte. Y bueno, ese horizonte visto desde hoy, que hablábamos antes de lo que sostienen los objetos, pues es básicamente un poco más grande que el tamaño de la Luna. Entonces, en ese mapa del fondo cósmico de microondas, puntos que están alejados más de la distancia, el tamaño aparente de la Luna, son puntos que están a priori desconectados causalmente sin entrar en inflación. Bueno, las ondas gravitacionales, cuando entran en el horizonte, se diluyen. Las señales que estamos buscando con Quijote y otros experimentos se buscan en escalas mayores que el horizonte en aquel momento. Entonces, por eso los experimentos de este tipo no necesitan una resolución espacial exquisita. Son experimentos que captan la radiación en grandes zonas de cielo y no necesitamos resolver mucho porque básicamente con un píxel tan gordo como el tamaño de la Luna nos vale. Muy bien. Hola. Vale. Primero, gracias por las charlas. Y mi pregunta va para Gastón. En las imágenes que pusisteis de lo de los agujeros negros, la discontinuidad o la singularidad que parece que se forma, parece que va como hacia el infinito, como si todo estuviera cayendo allí infinitamente. Y hiciste la pregunta al final de si todo lo que hay ahí dentro desaparece o puede volver en algún momento, y dijiste que, por lo que habíais investigado hasta ahora, que parecía que podría como reaparecer. Entonces me preguntaba si habría alguna especulación, ya que dijisteis que la gravedad es como una especie de geometría, acerca de cómo convertir una discontinuidad de ese tipo en algo que devuelva materia. Es una buena pregunta porque es bastante complejo entender cómo puede ser que, por un lado, la materia que entra al agujero negro termina en la singularidad en su interior, ineluctablemente termina cayendo a la singularidad, pero por otro lado decimos, bueno, toda información que entró al agujero negro, cuando el agujero negro se evaporó, tendría que ser devuelta al exterior, ¿no? La idea es la siguiente. Hay que entender que estamos en el contexto de la teoría general de la relatividad, y la palabra relatividad acá es muy importante. Por ejemplo, antes de responder una pregunta tan complicada como esa, aclaremos lo siguiente. Si yo veo que algo está cayendo en un agujero negro y lo veo que se acerca cada vez más y cada vez más y cada vez más, si yo desde mi observador exterior calculo el tiempo que tarda en entrar al agujero negro, ese tiempo es infinito para mí. Es un evento que no acaece nunca. En cambio, para el observador que cae, a las 3 de la tarde entró al agujero negro. La relatividad acá la palabra relatividad acá es muy pesante. Hay eventos que ocurren para un observador y pueden no ocurrir para el otro. Hay distintas descripciones de lo mismo. Claro, estas tienen que ser compatibles entre sí y con las leyes de la física que conocemos. Entonces, la pregunta acerca de lo que ocurre para la singularidad es una pregunta que puede estar conectada, pero es distinta a la pregunta de cómo la información ha sido restituida al exterior, desde el punto de vista de un observador exterior, cuando algo formó un agujero negro, por ejemplo una estrella que colapsó y que dio lugar a un agujero negro. Y claro, la estrella cuando colapsó tenía un montón de información, su metalicidad, de qué estaba compuesta, algún tipo de protuberancia que tuviera, y no solamente cuánta masa tenía y cuánta velocidad de giro. No obstante, cuando el agujero negro se forma, solo la masa y la velocidad de giro queda como información exterior, disponible para el exterior. Todo lo demás parece estar ahí adentro. Eso a priori no sería un problema, porque la información está encerrada, pero pasa a ser un problema cuando entendemos que, según Hawking, el agujero negro se va a terminar evaporando y desapareciendo. Ahí es donde aparece el problema, porque o bien se evaporó de una manera en cual la información se perdió, o bien se evaporó de una manera en la cual la información ha sido restituida al exterior. Pero esto es visto desde el punto de vista del observador exterior. En los últimos años hubo cálculos de lo que se conoce como una curva de Page, una curva matemática, que muestran que cuando el agujero negro es lo suficientemente viejo, su radiación de Hawking, esta tenue pero persistente radiación que Hawking nos dice que los agujeros negros tienen,
empieza a mostrar desviaciones de lo que Hawking había calculado. Empieza a devolver al exterior de alguna manera la información que había estado atrapada ahí adentro antes de evaporarse por completo. Pero esa es la perspectiva de un observador exterior. Todavía no entendemos los detalles, pero esa es la perspectiva de un observador exterior. Ahora es distinto si uno le preguntase a un quantum de energía que entra al agujero negro, desde el punto de vista de ese observador, el quantum de energía termina en la singularidad. ¿Se entiende? Espero que no. Yo no lo entiendo bien, pero lo que es importante para entender es entender que en relatividad, cuando uno hace una pregunta, esa pregunta tiene sentido si y solo si está referida a un observador particular. Porque ya vemos como con el primer ejemplo, mucho más sencillo, que el mero hecho de haber entrado o no el agujero negro es un evento que ocurre para algunos observadores y no para el otro. Ese carácter paradojal en realidad no es tal, es solamente que en física las preguntas tienen que estar referidas inevitablemente a un observador particular. Entonces la descripción de un observador puede ser totalmente distinta a la del otro. Pero ambas tienen que ser compatibles, tienen que ser no mutuamente excluyentes. ¿Bien? Pero son bien distintas. Lo que le ocurre a un observador que entra, para un tipo que entra, yo me caigo en un agujero negro y no es que alguien me pregunta, ¿qué pasa con tu información? ¿Ha sido radial? No sé. Yo entro en un agujero negro, termino a los 11 segundos, termino en la singularidad y me morí. ¿Estás seguro? No estoy seguro. Pero según la teoría general de la relatividad, sí. ¿No? En realidad lo que creemos, y está relacionado con lo que decía Alejandra, es que el día que entendamos bien la gravedad cuántica, entenderemos bien qué ocurre cuando decimos la singularidad que estamos diciendo. Yo creo que la singularidad, primero, ¿qué es la singularidad? La singularidad es una cosa que es una región en el tiempo o en el espacio, dependiendo del tipo de agujero negro, que ocurre en el centro del agujero negro, y es un punto o alguna región, dependiendo si el agujero negro rota o no, es una región del espacio en el cual la curvatura se hace infinita. Eso, en realidad, lo que nos está diciendo, la forma, creo yo, correcta de pensarlo, es que lo que nos está diciendo es que a escalas muy, muy pequeñas, muy, muy cercanas al centro, la descripción que estamos usando, que es las ecuaciones de Einstein, dejan de valer. Nos está diciendo que en realidad es eso, si queremos resolver ese problema, queremos entender cuál es la verdadera naturaleza de la singularidad, por ejemplo, en el interior del agujero negro, por ejemplo, al comienzo del universo, vamos a tener que tener una teoría mejor que la de Einstein. Esos infinitos que aparecen en la teoría de Einstein nos están diciendo que esa teoría deja de ser válida a escalas tan pequeñas de espacio o de tiempo. No tenemos una descripción satisfactoria de cuál es la singularidad porque no tenemos una teoría cuántica de la gravedad todavía, digamos. No estoy seguro. Más preguntas. A ver, por aquí adelante. Bueno, antes de nada, yo tomo la palabra para agradecer estas charlas y decir que bueno, fueron fantásticas. Y además agradecer especialmente, que sé que es un esfuerzo muy importante, que existan mujeres científicas en la palestra de este nivel, ¿no? Y que sé que muchas veces conseguir una palestra paritaria es muy complicado y supongo que hay un esfuerzo detrás importante y quiero agradecerlo públicamente porque es muy difícil asistir a estos niveles con estas palestras, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por intentarlo y por conseguirlo. Y después yo simplemente quiero hacer aquí una pequeña reflexión que me quedé muy enganchada con esto de los satélites y de todo esto. Hace 2 días veíamos en las noticias que había un señor millonario que estaba haciéndose un paseíto por ahí, por el espacio, ¿no? Y entonces a lo mejor es un poco ingenuo lo que voy a preguntar y lo voy a hacer desde este observadora, ¿no? Ya sé que no tiene ningún interés para vosotros seguramente desde el punto de vista científico todo lo que están haciendo estos señores, pero podría valer para algo. O sea, ahí tiene que haber colegas vuestros. ¿Puede valer para algo lo que están haciendo? ¿Podría extraerse algo
que sirva para la ciencia que estáis haciendo vosotros, todas estas excentricidades que estamos viendo todos los días por ahí con estos millones. Tienen millones y millones y millones de... Para algo valdrá, ¿no? A ver, en el caso de las... puedo hablar de las megaconstelaciones. Bueno, también están muy relacionadas porque todo es casi la misma gente, la misma compañía. Otro millonario. Otro millonario. Yo creo que la clave está, como siempre en estas cosas, en la regulación. Es que el problema es que en espacio no hay una regulación. Se está intentando, hay grupos de trabajo en la Unión Astronómica Internacional, a través de Naciones Unidas, de crear una regulación para el espacio. El problema es que, pues, como no hay una regulación, pues se empiezan a tomar bandas del espectro electromagnético. Estoy hablando de la perspectiva de la astronomía. Pero no solamente de la astronomía, sino nosotros como ciudadanos estamos de alguna manera perdiendo el cielo, ¿no? El cielo oscuro. Desde hace unos años se vienen celebrando en la isla de La Palma una serie de conferencias con la idea de proteger los cielos oscuros para la humanidad. Entonces, creo que está bien que estas tecnologías se desarrollen. O sea, los satélites de los que estamos hablando, o sea, LISA o Planck o de estos satélites que hemos estado hablando, necesitan comunicarse también. Se están desarrollando tecnologías muy eficientes de comunicación láser que probablemente tendrían mucha menos contaminación. La cuestión, como siempre, es la regulación, que creo que ahora mismo está esto creciendo de una manera exagerada. Para que se hagan una idea, ahora mismo, o sea, podemos mirar ahora en el móvil, pero hay del orden de 6.000, 7.000 Starlink. La proyección es que dentro de 2 años vamos a estar en los 20 y tantos mil y crece de una forma descomunal. Yo creo que la clave en esto está en la regulación y en ser conscientes del problema. No sé si... Mira, hay alguien que ahí tiene una pregunta que ha levantado mucho la mano. En el centro. Bueno. Sí. Pero... La idea esencial, o sea, cuando hablamos de inflación realmente estamos hablando de un paradigma y digamos la forma en la que se realiza el modelo de inflación, o sea, cuál es el modelo concreto, cuál es la forma de energía. Nosotros hablamos de campos escalares. Bueno, ¿qué es lo que hace realidad ese modelo de inflación? Cambia, pero dependiendo del modelo. Pero esencialmente la idea básica es que todos ellos tienen una misma particularidad, que es el hecho de que durante esa pequeña fracción de tiempo en la que el universo se está expandiendo de forma descomunal, esa pequeña fracción de tiempo tiene que ser lo suficientemente larga para generar un universo tan homogéneo como el que observamos, o sea que hay una serie de restricciones desde el punto de vista observacional, pero más concretamente sobre las fluctuaciones cuánticas, hay algo que es común a todos estos modelos y es que todos estos modelos, o sea, cerca del mínimo de energía, el estado de mínima energía tiene unas propiedades estadísticas muy particulares, o sea, lo que llamamos una gaussiana, o sea, son estadísticas muy particulares. Entonces, de forma transversal a estos modelos, independientemente de cuál sea el modelo concreto, hay una estadística, o sea, una frecuencia con la que vamos a esperar esa distribución de manchas. Y esa es la que ha sido medida por Planck. El hecho de que las propiedades estadísticas de la distribución de manchas es tan gaussiana, tan compatible con lo que esperamos para fluctuaciones cuánticas, es lo que nos hace decir que ese va a ser el mecanismo. Ahora bien, esperamos que no sean perfectamente cuánticas, perfectamente gaussianas, sino que haya pequeñas desviaciones. Esas pequeñas desviaciones podríamos acceder a ellas si fuéramos capaces de medir la escala a la que ocurre inflación. Entonces, resumiendo, lo que hemos medido con Planck es que las propiedades básicas estadísticas concuerdan con que tienen que ser estadísticas gaussianas, o sea, que concuerdan con que tienen que ser fluctuaciones cuánticas.
pero para ir un paso más allá tendríamos que entender exactamente cuál es el modelo de inflación y eso implica medir la escala de medir ondas gravitacionales del Big Bang, medir la escala de energía a la que ocurre inflación, para poder ir un paso más allá sobre lo que me está preguntando, ¿no? Pero lo que quería transmitir es eso, que lo que hemos medido es algo bastante transversal. O sea, independientemente de cuál sea el modelo concreto de inflación, todos ellos en general predicen esa distribución gaussiana, que es la que hemos verificado con Planck. Aquí hay... Sí, está intentando. Más manos. Hola. Una pregunta para Gastón y luego otra para todos, una sin más de reflexión. La primera era que antes comentaste algo de que los agujeros negros masivos como que influían algo en cómo funcionaban las galaxias. O eso me parece entender, si podías explicar un poquillo. Sí, hay una cosa que quiero aclarar. Primero, cuando decimos que un agujero negro supermasivo está en el centro de cada galaxia, y en efecto las galaxias grandes, en las galaxias, incluso creemos también que los cúmulos puede haber, pero en todas ellas hay un agujero negro supermasivo en el centro, creemos. Pero tenemos que tener cuidado, no es que las estrellas giran en torno al centro galáctico debido a la presencia de ese astro, no es así. Es decir, por ejemplo, nuestra galaxia tiene entre 100.000 millones de estrellas o 200.000 millones de estrellas, ¿no? O sea que eso es muchísima masa. Comparado con el agujero negro del centro de la galaxia, tiene un poco más de 4 millones de masas solares. Es mucho, pero empalidece al lado de la gran cantidad de... O sea que si sacásemos al agujero negro del centro galáctico, sí, algunas estrellas que están muy cerca de él saldrían volando, pero el resto seguirían orbitando. No es que orbitan en torno al centro por la presencia de agujero negro, no. También solo las que están muy cerca de él, estrella S2 y esas, sí saldrían volando. Pero las demás seguirían orbitando, porque no orbitan debido a la gravedad del astro. ¿Está bien? Aún así, hay un astro supermasivo en el centro de toda galaxia. Entonces, es más, hay una relación, al menos en el universo, en el universo temprano era una relación distinta, pero en el universo lo que se dice local, pero hay que pensar que local significa que lo que vemos no hace tan atrás en el tiempo, que era como es. En el universo local hay una relación de proporcionalidad entre una parte importante de la galaxia y la masa del agujero negro. Cuanto más grande es esa galaxia, más grande es el agujero negro. Entonces encima hay una correlación entre los dos. Como que el tamaño de la galaxia, o mejor dicho, la masa del bulge de la galaxia, está en proporcionalidad con el agujero negro supermasivo en su centro. Esto nos invita a creer que o bien el agujero negro supermasivo cumple algún desarrollo en la genealogía de la galaxia, o bien, por una cuestión de fricción dinámica, los agujeros negros terminan cayendo, ¿no? Porque un agujero negro supermasivo puede estar dando vueltas por ahí y termina haciendo scattering y terminando en el centro de la galaxia. Entonces, eso todavía no lo entendemos. Todavía no se entiende bien estas relaciones de proporcionalidad. Por ejemplo, en los últimos años aprendimos que esa relación no era tan así cuando el universo era muy joven. La relación entre la masa estelar de la galaxia, digo estelar porque las galaxias también tienen polvo y gas, la masa estelar de las galaxias y la masa de agujero negro era distinta a la que de las galaxias más cercanas en tiempo y en espacio. A eso me refería yo, con que quizá los agujeros negros supermasivos, o mejor, la presencia del agujero negro supermasivo ahí esté muy relacionada con el mecanismo de formación galáctico, por ejemplo. Eso no lo entendemos muy bien. Pero, por favor, que quede claro lo otro, ¿eh? Si yo sacase a Sagitario o a Estrella del centro de nuestra galaxia, la mayoría de la galaxia no se daría cuenta, se iría dando cuenta. Muchas gracias. Y luego para todos un poco, hace unos 15 años más o menos, no me acuerdo muy bien, salía una noticia del CERN que se había medido la velocidad de un neutrino que fuera superior a la velocidad de la luz. Sí, en 2011 por eso. Sí, yo estaba en el instituto y me acuerdo que tuve que hacer un trabajo sobre ello, ¿no? Que fue una de las cosas que me hizo interesarme mucho por la ciencia. Y lo que me sorprendió de aquello, que quería comentar con vosotros, es, a mí me sorprendió la cantidad de gente que celebró que pasase eso, no porque hay un nuevo campo para explorar, sino porque se refutaba una teoría muy importante de la ciencia. Entiendo que haya la parte más minoritaria de la ciencia, pero ¿cuál era vuestra opinión sobre que
parece que haya una parte que está deseando entrar con cuchillo. Me encanta tu pregunta. Yo voy a decir esto. Los científicos se separan en dos clases. Te adoro, no sé cómo te llamas, pero Alberto, somos amigos. Esto queda grabado en YouTube. No voy a hacer nada más. No, digo yo. You know me, my friend. No, se separan dos tipos. Los que ante algo que nos descoloca, un desconcierto, un experimento como el que vos estás mencionando, que era el experimento de ópera, que erróneamente había medido que la velocidad de los neutrinos era mayor que la de la luz, lo que terminó estando mal. Ante un experimento así, sienten una suerte de felicidad, como diciendo, qué bueno que estemos confundidos, porque esto nos invita a seguir investigando, y lo que a mí me gusta es investigar, porque soy un niño curioso. Está esa gente, y estamos los otros, los que, no, yo quiero entender cómo funciona el mundo, no quiero estar confundido y trabajando de ello. Yo quiero, claro, ¿qué ocurre? Que hay muchas preguntas abiertas. Entonces, pero mirá la diferencia para mí es una diferencia de carácter. Lo primero es hacer énfasis en el carácter fruitivo, lúdico, de investigar. Me gusta investigar, estoy haciendo lo que es casi un deseo burgués. Me gusta hacer lo que hago, quiero seguir haciéndolo, quiero estar confundido, hacer teoría. Hay que entender que para mí, como toda empresa creativa, y la ciencia es una de ellas, no nace de ese carácter fruitivo y feliz, nace de la angustia de no entender. Eso es lo que uno lo lleva a investigar. El no entiendo esto y me duele hasta no poder entenderlo. No, el quiero estar confundido con el mundo y sigo investigando. No, uno investiga porque quiere saber, no porque disfruta el estar confundido. Esa es mi opinión, que pertenezco a uno de estos dos subconjuntos. Bueno, yo podría añadir que como yo trabajo con datos, con instrumentos, que se han pasado muchos años sin ver nada y ahora empezamos a ver cosas. Pero yo de onda continua, que es la que yo busco, no he visto ni una. Mi día a día es luchar contra el ruido. Y nuestros detectores tienen muchos ruidos, muchos los entendemos, tenemos muchos subsistemas, tenemos muchos de miles canales auxiliares a analizar y a ver esa calidad de los datos. Pero nuestro día a día es luchar contra ruidos misteriosos, ruidos que no entendemos y ruidos que pueden producir errores sistemáticos en las medidas que te podrían confundir. Y eso es nuestro día a día. El que cuando tú detectas algo que lo vemos de forma inmediata, asegurarte de que lo que ves es astrofísico, que lo que ves es real, asignar un grado de significancia del evento y estar convencido de que cuando tú anuncias algo tienes un grado de confianza de que estás diciendo que hemos visto algo astrofísico o no. Y es un pánico siempre ir allá a ver, realmente contrastar toda la cantidad de otras cosas que interfieren en hacer una medida, porque no aquí el interferómetro se mide, no, se miden muchas cosas. Claro. A mí también me gustaría remarcar que una cosa es que mañana aparezca la noticia que se descubrió una nueva partícula elementaria y el modelo estándar no era correcto, que todos lo seguiremos con interés, incluso los de su comunidad de Gastón Giribet. Pero otra cosa es que alguien te diga que en un laboratorio se vio una manzana caer para arriba, que es lo que ocurrió. Los neutrinos superlumínicos son manzanas que caen para arriba. Entonces, bueno, si caen las manzanas para arriba en algún lugar, pues habrá que ir a constatarlo, y si caen para arriba habrá que tirar toda la ciencia que conocemos, pero es bastante inverosímil que caiga para arriba porque todo lo que conocemos y todo lo que hace funcionar el mundo en el que vivimos se basa en que no, que las manzanas caen para abajo. Bueno, hay muchos casos en la ciencia que ha habido confrontamientos y preguntas que se abren. La misma medir el constante de Hubble, ahí hay una tensión ahí latente, seria. La misma medida de Bicep, o sea, no lo hemos mencionado explícitamente, pero fue algo parecido, ¿no? En ese sentido de parecía que se había descubierto el fondo de ondas gravitacionales del Big Bang. Claro, era una amplitud exageradamente grande, y otros experimentos ya la habían descartado de manera indirecta. Entonces, ¿qué hace en esos casos? O sea, lo primero que uno intenta hacer es entender que esa señal que está midiendo es real. O sea, hay una parte muy importante de comprender la sistemática. Cuando hablo de sistemática es el concepto de entender y calibrar muy bien tu instrumento
para estar seguro que tu instrumento no te está engañando. Cuando aquí estamos hablando de medir señales que son la millonésima parte o la 10.000.000ésima parte de algo, tienes que calibrar tu instrumento sabiendo que cuando dices que esto vale tanto, ese es el valor. Y controla el error sistemático por debajo de ese error de medida. Eso es muy difícil. En el caso de Bicep detectaron una señal real, pero venía de la galaxia. O sea, lo que no verificaron eran otras posibles fuentes de explicación, ¿no? En el caso del CERN fue un problema de la medida, del aparato de montaje. ¿Qué hay que hacer en ciencia cuando te encuentras con estas cosas? Verificar la medida, si puedes hacer una independiente, y buscar explicaciones. Estamos llegando a ver el final. Hay 2 manos levantadas ahí, creo que con un poco de suerte. Perdón. Quería preguntaros sobre los agujeros negros porque antes estuvo diciendo, ¿vale?, que la información queda atrapada, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas reales hay de que esa información queda atrapada y no se da, por ejemplo, que se transporta alguna especie de punto en el espacio o en el tiempo? Y la otra, digamos, pregunta es, ¿las leyes físicas en tal como tal, dentro del agujero negro existen y por qué sabemos que existen, que se dan, que no se desmoronan? Gracias. No, a ver, la afirmación sería la siguiente. Nosotros describimos los agujeros negros son objetos macroscópicos, son grandes. Por ejemplo, pueden tener 3 kilómetros o millones de kilómetros o incluso miles de millones de kilómetros. Son objetos macroscópicos. Y si bien el campo gravitacional en sus inmediaciones es muy intenso y adentro de ellos también, no dejan de ser objetos macroscópicos. Y nosotros entendemos la física a escalas macroscópicas bastante bien con la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica de campos. Entonces, no hay ninguna razón teórica para, y no solamente teórica, sino que la entendemos bastante bien porque la ponemos a prueba con nuestros experimentos y la teoría general de la relatividad funciona muy bien. Entonces, no hay ninguna razón para creer que siempre que estés hablando de escalas de longitudes grandes, la física que derivás del uso de la teoría general de la relatividad y la física cuántica no son buenas predicciones. Por eso no esperamos que algo raro ocurra cerca del horizonte de eventos o algo así. Ahora, en la singularidad, en el punto central del agujero negro, ahí las cosas son distintas. Por eso sí es una región del espacio muy, muy, muy pequeña. Entonces, ahí sí creemos que las leyes con las que nosotros describimos, las únicas que tenemos en realidad para describir la geometría espaciotemporal, que son las ecuaciones de Einstein, ahí van a tener que ser corregidas por otras. Hay ensayos para decir cuáles son otras. El más promisorio de ellos es la teoría de cuerdas. Pero no tenemos una teoría acabada. Y ahí creemos que sí será necesario. Ahora, en todo lo otro, por ejemplo, cuál es la física acerca de los horizontes de eventos, por supuesto hay que chequearlo, hay que verificarlo. Pero no hay fuertes razones teóricas para creer que ahí no vale la descripción en términos de la teoría general de la relatividad. Y son esas predicciones, las de la teoría general de la relatividad, combinadas con la de la mecánica cuántica, o más precisamente la teoría cuántica de campos, que nos dice que los agujeros negros se van a evaporar y que en algún momento la información parecería perderse, no quedar atrapada. Aunque quede atrapado no pasa nada, el problema es que luego el agujero negro se evapora y desaparece. Ese acto de magia cósmica es el problema, la desaparición de la información. Bueno, es que esa paradoja, esa aparente paradoja, se plantea usando leyes de la física que están bien comprobadas, la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Así que, evidentemente, algo está mal ahí, porque la mecánica cuántica nos dice que la información no se puede perder. Hay algo que se llama el principio de unitariedad que nos dice que la información puede volverse muy confusa, muy desordenada, pero perderse no. Entonces, ahí es donde uno se plantea que algo tiene que hacer el agujero negro para, en algún momento de su historia, devolver la información. Porque sabemos a priori que las mismas leyes de la mecánica cuántica que estamos usando para hacer esos cálculos nos dice que el principio de unitariedad en ese sentido es tajante. La información, no te digo cómo porque es complicado, pero se va a preservar. O sea, es decir, esa descripción que tenemos es lo que creemos que va a pasar. Ahora, por supuesto, uno puede venir con... Siempre que hay un régimen en el cual no puedes acceder por una teoría, por ejemplo, qué ocurre en la singularidad, uno siempre puede especular acerca de
de cosas extrañas ocurran ahí, pero hay algunas que son más naturales que otras. Te doy un ejemplo muy breve para no perder tiempo con teorías que no están bien, pero hay una que se llama la teoría de los remanentes. Una de las teorías de los remanentes es que el agujero negro se va evaporando según las ecuaciones de Einstein, pero cuando es muy pequeño, cuando es de la escala en la cual, lo que llama la escala de Planck, a la cual ya no podés confiar en la teoría general de la relatividad, cesará su evaporación y quedarán pequeños remanentes de la escala de Planck. Stricto sensu, o sea, uno no puede descartar eso como explicación, porque ahí no hay acto de magia cósmica, ¿no? Desapareció del todo. Uno siempre puede especular que la información está ahí adentro, pero es muy difícil de creer que la información de una gran estrella, un objeto macroscópico, va a terminar encerrado en algo. Entonces la teoría de los remanentes es muy poco natural y es insatisfactoria como respuesta. Pero esas cosas han sido pensadas, pero no todas ellas son explicaciones naturales. Bueno, creo que estamos... última pregunta de Pecho Quemante, por favor. De acuerdo, mi pregunta era para Gastón. Yo tenía la pregunta de dónde sale la cifra de que se tardan 11 segundos en llegar a la singularidad. ¿Unos segundos? No, depende del tamaño del agujero negro, pero ese cálculo no es difícil de hacer. Es por ejemplo, cuando dije 11 segundos es porque el cálculo más o menos para un agujero negro el tamaño del centro de nuestra galaxia. Es una linda pregunta hacerse para un estudiante de física. Si yo entro, porque acordémonos que si alguien ve que Gastón entra al agujero negro pero se queda afuera, ve que en realidad se acerca mucho pero nunca termina de entrar. Pero si le preguntás a Gastón dice, no, yo a las 3 de la tarde entré. ¿Cuándo tardaste en llegar a la singularidad? Es 11 segundos. Es un cálculo porque uno calcula la geodésica, el tiempo propio, el tiempo del reloj que lleva aquel que está cayendo. Y si uno calcula ese tiempo correctamente, es un cálculo sencillo que un estudiante de teoría de la relatividad puede hacer, encuentra que más o menos es para un agujero negro del tamaño de nuestra galaxia, del centro de nuestra galaxia, del centro de nuestra galaxia, más o menos unos 10 segundos, del orden de eso. Pero no, es un cálculo que se puede hacer con los dedos, porque al fin y al cabo la única escala que hay ahí es el tamaño. El tamaño son más o menos unos 9 kilómetros de radio para un agujero negro de 3 masas solares. En el caso del agujero negro hay que multiplicar 3 kilómetros por 4 millones, son 12 millones de kilómetros el tamaño, y uno traduce eso a tiempo usando la velocidad de la luz y más o menos da ese tiempo. Igual quiero decir que si estudias el grado en física y eliges la materia de gravitación, esos dos muchachos que te acercaron al micrófono te van a hacer esa pregunta y la vas a tener que responder. Es uno de los ejercicios del boletín de problemas. Bueno, tanto hablar de agujeros negros comiendo estrellas, nos ha entrado hambre. Todos los que tienen la tarjetita de catering nos vamos a desplazar al espacio X, que es la cafetería del SEGAC, y ahí vamos a poder disfrutar de unos pinchos. Y Borja Tosar, que es ese muchacho que está ahí levantando la mano, va a sacar un telescopio, tiene un gran telescopio, con el que nos va a mostrar todo lo que hemos visto acá. Materia oscura, todo. Gracias.